¿Alguna vez has sostenido en tu mano una piedra y te has preguntado de dónde vino realmente? Ahora imagina eso, pero multiplicado por 1.000 millones de años. Imagina un viajero que atravesó galaxias enteras, que vio nacer y morir estrellas, que viajó desde un sistema solar lejano hasta llegar justo aquí a nuestro cielo. Ese viajero existe. Se llama 3I Atlas y es más antiguo que todo lo que conocemos. Quizás ya estés en la cama o tal vez en un lugar donde el cielo nocturno brilla. Quizás hayas sentido alguna vez esa sensación de insignificancia al mirar las estrellas, ese susurro silencioso que dice, no estamos solos en el universo. Ese sentimiento que tienes es real, no es imaginación, es la verdad tocando tu conciencia. Respira hondo. Inhala lentamente dejando que el aire llene tu pecho. Mantén ese aire un momento. Ahora exhala, despacio, como si liberaras todas las preguntas que has guardado sobre los misterios del cosmos. Inhala de nuevo, exhala. En este espacio de calma, entre la respiración y el silencio, habitan las respuestas que buscamos. Antes de comenzar este viaje interestelar, te invito a que te unas a nosotros en Ciencia de los Sueños. Suscríbete, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿Desde qué ciudad, qué país, qué rincón del mundo observas las estrellas? Cuéntanos también qué hora es allí. Queremos saber dónde estás cuando te adentras en los misterios del universo con nosotros. Esta noche navegaremos hacia lo desconocido. Descubriremos quién es 3I Atlas, de dónde viene, qué está hecho y por qué su llegada a nuestro sistema solar ha sacudido todo lo que los astrónomos creían comprender sobre la formación de mundos. Pero más importante aún, entenderemos qué significa su presencia para nosotros, para nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Hace apenas unos años, los telescopios detectaron algo extraordinario. Un objeto se movía a través del espacio con una velocidad y una trayectoria que no coincidían con nada que hubiera originado en nuestro sistema solar. Los astrónomos lo observaron, lo midieron, lo analizaron y llegaron a una conclusión que cambió todo. Este objeto no es nuestro. Viene de afuera, viene de otro sistema estelar, posiblemente ubicado a años luz de distancia. Es un mensajero del tiempo, un enviado de mundos que nunca veremos. El nombre 3I Atlas contiene una historia en sí mismo. El 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado que hemos detectado cruzando nuestro sistema solar. Antes vinieron otros dos, Oumuamua y Comet Borisov, pero 3I Atlas es diferente. Lleva consigo características que desafían nuestras expectativas, que nos obligan a repensar cómo se forman los cometas, cómo viajan a través del espacio y cuáles son los verdaderos mecanismos que gobiernan el cosmos. Imagina por un momento el viaje de este objeto. Durante 7.000 millones de años, más tiempo del que nuestro planeta Tierra ha existido, 3I Atlas viajó en soledad. Atravesó regiones del espacio donde no hay luz, donde el frío es tan intenso que cualquier concepto de temperatura que conocemos se vuelve casi abstracto. Pasó cerca de estrellas moribundas, esquivó campos gravitacionales que hubieran destruido cualquier cosa que no fuera tan resistente. Y luego, en algún momento del tiempo, fue capturado por la gravedad de nuestro Sol. Fue atraído hacia adentro, hacia nosotros, como si el universo quisiera presentarnos a un antiguo amigo. Los científicos que lo observan desde los telescopios en la Tierra sienten algo parecido a lo que tú estás sintiendo ahora, esa mezcla de asombro y humildad, esa comprensión de que estamos rodeados de misterios que apenas comenzamos a entender. Cada dato que recopilan, cada medición que toman, es como una letra de un poema cósmico que se escribe desde hace miles de millones de años. Lo fascinante es que 3I Atlas no es simplemente una roca que flota en el espacio. Es un archivo viviente. Contiene en su composición química la historia de su sistema solar de origen. Lleva grabada en sus moléculas la información sobre cómo se formaron los planetas allá, lejos, en un lugar donde nunca hemos estado. Es como si alguien nos hubiera enviado un libro escrito en el lenguaje del universo mismo.
Pero hay algo más. Algo que los astrónomos susurran en los observatorios cuando piensan que nadie escucha. Y es que la trayectoria de 3I Atlas, el camino exacto que seguirá a través de nuestro sistema solar, es casi demasiado precisa, casi demasiado perfecta, casi como si alguien o algo la hubiera planeado. Claro, la gravedad explica todo esto. La física lo resuelve, pero hay un 25% de nuestro ser que sigue preguntándose, ¿y si hay algo más? ¿Y si el universo nos está diciendo algo que aún no sabemos escuchar? En los próximos momentos de este viaje, desvelaremos la composición química de este viajero. Descubriremos qué elementos forman su núcleo, qué gases lo rodean, cómo los espectrómetros revelan su verdadera identidad. Exploraremos las diferencias abismales entre 3I Atlas y los cometas que nacieron aquí, en nuestro sistema solar. Y poco a poco, imagen tras imagen, dato tras dato, construiremos una comprensión más profunda de quién es este mensajero cósmico. Porque 3I Atlas no es solo un cometa. Es una pregunta que el universo nos hace. Es una invitación a mirar hacia arriba, a reconocer que no estamos solos, a entender que la vida, la materia, los misterios, están tejidos en toda la vastedad del cosmos. Y nosotros, aquí, en este pequeño planeta azul, tenemos el privilegio de ser testigos de su paso. Cuando los telescopios apuntaron hacia 3I Atlas, no buscaban composición, buscaban luz, pero la luz que rebotaba en su superficie contaba una historia que los espectrómetros traducirían en susurros químicos, en la lengua molecular de un mundo nacido en otro sistema solar. Imagina que cada átomo es una palabra. Este visitante está escrito en un idioma que nuestro propio sistema solar nunca aprendió a hablar. Los cometas que conocemos, esos que orbitan el Sol desde hace miles de millones de años, tienen una firma química característica: hielo de agua, dióxido de carbono congelado, metano, amoníaco. Son como ciudadanos que han vivido en el mismo vecindario toda la vida. Sus moléculas reflejan la historia de nuestro cosmos local, la composición de la nube primordial que formó nuestros planetas hace 4.600 millones de años. Pero 3I Atlas no es ciudadano, es extranjero. Cuando los científicos analizaron su espectro luminoso, el patrón de luz que emite y refleja, encontraron algo desconcertante. Sí, contiene hielo y roca. Sí, es un cuerpo helado como sus primos solares. Pero la proporción de elementos, la distribución de moléculas, la presencia de ciertos isótopos raros, todo sugiere un origen completamente diferente. Piensa en dos casas construidas con los mismos materiales básicos: ladrillos, madera, vidrio. Pero si observas la arquitectura, las proporciones, el estilo, sabes inmediatamente que una fue construida en Japón y la otra en Suecia. Así es con 3I Atlas. Sus moléculas llevan la firma arquitectónica de otro sistema estelar. Los espectrómetros funcionan como traductores cósmicos. Cuando la luz del Sol golpea la superficie del cometa, ciertos elementos absorben longitudes de onda específicas. El hielo de agua absorbe de una manera, el monóxido de carbono de otra, el polvo silicatado de una tercera. Al medir exactamente qué luz desaparece del espectro, los científicos pueden deducir qué moléculas están presentes y en qué cantidad. Lo que descubrieron fue inquietante. La razón de ciertos isótopos de carbono en 3I Atlas difiere significativamente de la que encontramos en cometas locales. Los isótopos son versiones del mismo elemento con diferente número de neutrones. Son como gemelos que envejecieron de manera distinta. La proporción de estos gemelos cambia según el entorno químico donde se formaron. En nuestro sistema solar durante su infancia, la radiación cósmica y el calor de la formación estelar crearon una mezcla específica de isótopos. Esa mezcla es como una huella dactilar química. 3I Atlas tiene una huella diferente. Sus isótopos cuentan la historia de un lugar con condiciones distintas, temperaturas diferentes, procesos químicos únicos. Además, los astrónomos detectaron trazas de moléculas orgánicas complejas,
compuestos de carbono que no son simplemente hielo o roca, sino estructuras moleculares más elaboradas. Algunos de estos compuestos nunca se habían observado en cometas del sistema solar con esta concentración. Es como encontrar un libro escrito en una lengua que no reconoces, pero cuyas palabras sugieren una civilización desconocida. La velocidad de 3I Atlas también revela verdades sobre su composición. A medida que se acerca al Sol, el calor evapora sus capas exteriores. Este proceso, llamado desgasificación, libera moléculas volátiles al espacio. Los telescopios detectan estas emisiones y pueden analizar exactamente qué se está evaporando. Lo que ven es una mezcla que no coincide con los patrones esperados de un cometa local. Piensa en una vela que se quema. La forma en que arde, el color de la llama, el humo que produce, todo depende del material de la vela. Si esa vela fuera hecha en otro planeta, ardería de manera distinta. Así, la desgasificación de 3I Atlas revela su verdadera naturaleza extranjera. Los polímeros de hielo también cuentan historias. El hielo no es uniforme. Puede ser amorfo, cristalino, o existir en diferentes fases según la temperatura y presión a la que se formó. El hielo que se congela lentamente en el espacio profundo tiene una estructura diferente al que se forma rápidamente en una atmósfera. Los análisis de 3I Atlas muestran una estructura de hielo consistente con formación en un entorno extrasolar, donde las temperaturas y presiones fueron distintas a las de la nebulosa solar primitiva. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu ubicación mientras contemplas estas moléculas viajeras? Comenta y únete a esta exploración. Hay algo profundamente perturbador en estas mediciones. No es solo que 3I Atlas sea diferente, es que su diferencia es coherente. No es una anomalía aislada, sino un patrón completo de alteridad. Cada elemento, cada isótopo, cada compuesto orgánico susurra la misma verdad. Este viajero fue forjado en otro horno cósmico. Los científicos comparan datos de 3I Atlas con modelos de formación planetaria en otros sistemas estelares. Imagina que pudieran simular cómo se formaría un cometa alrededor de una estrella diferente, con diferentes proporciones de elementos, diferentes temperaturas, diferentes dinámicas gravitacionales. Los resultados de esas simulaciones coinciden sorprendentemente con lo que observan en 3I Atlas. Es como si el universo hubiera enviado un mensaje en una botella y la botella estuviera hecha de moléculas que solo podían provenir de muy lejos. La composición de 3I Atlas no solo nos dice qué es, nos dice dónde estuvo, nos habla de un sistema solar distante, de procesos químicos que ocurrieron hace miles de millones de años en un rincón del cosmos que nunca hemos visto directamente. Cada molécula es un testigo, cada isótopo es una prueba, cada compuesto orgánico es una pista en un misterio que apenas comenzamos a descifrar. Ahora que sabemos quién es 3I Atlas en su esencia molecular, surge una pregunta que los astrónomos no pueden evadir. ¿Cómo llegó hasta aquí? No es una pregunta simple, es la pregunta que separa lo posible de lo imposible. Imagina una trayectoria, no la órbita elíptica y predecible que conocemos desde Kepler, esa danza ordenada que repite los planetas alrededor del Sol. No, imagina algo diferente, una curva que nunca cierra, que nunca regresa, una hipérbola. La hipérbola es la geometría del destierro cósmico. Cuando los astrónomos observan a 3I Atlas a través de los telescopios, no ven un círculo, no ven una elipse, ven una línea que se abre como un abanico infinito, como si el universo mismo dijera, aquí pasas una sola vez, nunca volverás. Y esa verdad geométrica es lo que nos dice que este visitante no pertenece a nuestro hogar solar. La velocidad relativa de 3I Atlas es la clave que abre esta puerta. Cuando un objeto orbita alrededor del Sol en una elipse, su velocidad está perfectamente calibrada. Tiene una energía justa, ni más ni menos. Pero 3I Atlas viaja más rápido de lo que cualquier cuerpo nacido en nuestro sistema podría viajar. Su velocidad excedente, ese pequeño pero crucial margen por encima de la velocidad de escape, es la prueba de su origen externo.
Piensa en ello así. Si lanzas una pelota hacia arriba desde la Tierra, con suficiente fuerza, escapará. Pero necesitas una velocidad exacta. 3I Atlas llega con velocidad de sobra. Viene de lejos, de un lugar donde otro sol la lanzó hace eones. Y esa energía residual, ese impulso que trae consigo, es la firma de su viaje intergaláctico. Los cálculos son precisos. Los astrónomos han medido su velocidad relativa respecto al Sol, aproximadamente 38 kilómetros por segundo. Eso puede parecer un número abstracto, pero traducido al lenguaje de la geometría orbital, significa que 3I Atlas seguirá una trayectoria hiperbólica. Entrará al sistema solar, pasará cerca del Sol y luego saldrá para nunca regresar. Una visita única, un encuentro que ocurre una sola vez en la eternidad. La hipérbola tiene dos ramas. Una acerca el cometa hacia nosotros, la otra lo aleja. Y entre esas dos ramas está el punto más cercano al Sol, el perihelio. Es el momento de mayor tensión, cuando la gravedad solar ejerce su máxima atracción. Pero aún así, la velocidad de 3I Atlas es suficiente para escapar. Es como si el Sol extendiera su mano y el cometa la rozara, pero sin detenerse, sin ser capturado. Esto es profundamente diferente de los cometas que conocemos. Esos cometas periódicos, como el Halley, regresan cada 50 o 70 años. Sus órbitas son elipses cerradas. Están atrapados. Pero 3I Atlas está en tránsito. Es un prisionero liberado que cruza la frontera una sola vez. La energía cósmica que contiene este viajero es inmensa. No es solo su masa, es su velocidad, es su trayectoria. Juntas, estas fuerzas cuentan una historia que los telescopios revelan lentamente. Una historia que comienza no en nuestro sistema, sino en otro, en una estrella distante, hace miles de millones de años. Pero aquí surge el misterio que profundiza el enigma. ¿Cómo fue expulsado 3I Atlas de su hogar original? Los cometas no se escapan solos. Algo los empuja, algo los lanza al vacío. Y ese algo, ese mecanismo de expulsión, es lo que los astrónomos están intentando reconstruir como si fuera una escena de un crimen cósmico. Existen teorías. Algunas hablan de encuentros cercanos entre planetas gigantes. Imagina dos Júpiteres danzando demasiado cerca uno del otro. En esa danza gravitacional, los cuerpos menores que orbitan entre ellos pueden ser capturados, acelerados y finalmente eyectados hacia el espacio interestelar. Es como si el universo tuviera un mecanismo de defensa, una forma de expulsar lo que no encaja. Otras teorías sugieren que 3I Atlas fue eyectado durante la formación temprana de su sistema estelar, cuando todo era caos, cuando los planetas aún se formaban y colisionaban. En ese periodo turbulento, un cometa podría haber sido alcanzado por un protoplaneta, acelerado más allá de la velocidad de escape y lanzado hacia el infinito. Lo que sabemos con certeza es que su trayectoria hiperbólica, sus cálculos de velocidad relativa y su composición química única forman un conjunto de evidencias que apuntan en una dirección. 3I Atlas nació en otro sistema estelar. Su órbita es el testimonio de un viaje que duró miles de millones de años. Viajó en silencio a través del vacío interestelar, pasando cerca de estrellas que no eran la suya, atravesando regiones del espacio donde quizás nunca hubo luz ni calor. Y ahora, en este momento de la historia cósmica, 3I Atlas ha llegado a nuestro vecindario. Ha cruzado el umbral del sistema solar. Pronto pasará su punto de máxima aproximación al Sol y luego comenzará su fuga final hacia el espacio profundo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca el reloj en tu ubicación mientras contemplas esta geometría del destierro cósmico? Comenta con nosotros. Únete a esta conversación que desafía los límites de lo conocido. La pregunta que ahora emerge, con una claridad casi dolorosa, es esta. ¿De dónde exactamente proviene este mensajero? ¿Cuál era su estrella madre? ¿En qué región del cosmos nació? La respuesta requiere que bajemos más profundo aún, hacia las especulaciones científicas que intentan reconstruir el sistema estelar perdido del cual 3I Atlas fue expulsado hace miles de millones de años.
Ahora que comprendemos cómo 3I Atlas fue expulsado al vacío, surge una pregunta que suspende el aliento. ¿De dónde proviene realmente? No es suficiente saber que fue lanzado. Necesitamos conocer la cuna que lo generó, el sistema estelar perdido que hace miles de millones de años lo parió y lo liberó al cosmos. Imagina un sol diferente al nuestro, quizás más antiguo, más masivo, rodeado de un caos gravitacional que nuestros telescopios nunca presenciaron. Ese fue el hogar de 3I Atlas. Los astrónomos han comenzado a reconstruir esta historia mediante un proceso delicado. Comparar la composición química del cometa con las características de sistemas estelares conocidos. Los isótopos que detectamos en su núcleo, esos marcadores químicos únicos, funcionan como un pasaporte cósmico. Revelan no solo que proviene de otro sistema, sino también pistas sobre cuál pudo ser ese sistema. La edad estimada del cometa nos ofrece un primer hilo conductor: 7.000 millones de años. Eso significa que su estrella madre existía cuando el universo era joven, cuando los sistemas planetarios apenas comenzaban a formarse en toda la galaxia. Los primeros soles eran diferentes. Contenían elementos más pesados que nuestro Sol, forjados en generaciones anteriores de estrellas que explotaron hace eones. ¿Puede la química revelar geografía cósmica? Sí, y de manera sorprendente. Los investigadores han analizado la proporción de carbono, oxígeno y nitrógeno en 3I Atlas. Esas proporciones no son aleatorias, son como una firma digital del ambiente donde se formó. Comparándolas con modelos teóricos de cómo se crean cometas en diferentes tipos de sistemas, los científicos han acotado la búsqueda. Es probable que su estrella madre fuera similar a una enana roja, esas estrellas pequeñas y duraderas que pueblan la galaxia. O quizás un sistema binario, donde dos soles orbitaban uno alrededor del otro, creando dinámicas gravitacionales extremas. La distancia es incalculable. No hablamos de años luz en el sentido que imaginamos en las películas. Hablamos de regiones del espacio interestelar tan vastas que el concepto mismo de distancia se disuelve. Los astrónomos estiman que su sistema de origen podría estar a cientos de años luz de aquí, posiblemente más. Pero aquí viene lo fascinante. Esa distancia no es fija. Durante los 7.000 millones de años de viaje, 3I Atlas ha sido desviado por la gravedad de estrellas que encontró en el camino, por los campos gravitacionales de nubes de polvo interestelar, incluso por la materia oscura invisible que permea la galaxia. Profundicemos en el mecanismo que lo expulsó. Los procesos de eyección planetaria no son violentos accidentes, sino consecuencias naturales de cómo evolucionan los sistemas jóvenes. Cuando un sistema estelar se forma, los planetas y cometas no están inmóviles. Orbitan, interactúan, a veces chocan. En sistemas con múltiples planetas masivos, especialmente cuando esos planetas migran desde sus órbitas iniciales, pueden ocurrir encuentros cataclísmicos. Imagina dos mundos gigantes orbitando la misma estrella, sus trayectorias acercándose cada vez más. Cuando finalmente se encuentran, la gravedad de uno puede capturar al otro, o ambos pueden ser lanzados en direcciones opuestas. Un cometa capturado por este drama cósmico, atrapado en la órbita de uno de esos gigantes, puede ser expulsado como una bala de cañón hacia el espacio interestelar. La velocidad es tremenda, la energía liberada es inconcebible. 3I Atlas experimentó exactamente esto, pero no fue expulsado recientemente. Fue expulsado hace 7.000 millones de años, cuando el universo era un lugar diferente, cuando los sistemas planetarios aún se estaban asentando en sus configuraciones finales. ¿Cómo sabemos esto? La respuesta está en la velocidad relativa que ya mencionamos, pero ahora con más profundidad. Cuando 3I Atlas se acercó al sistema solar, los astrónomos midieron su velocidad con precisión extrema. Esa velocidad, aproximadamente 26 kilómetros por segundo respecto al Sol, es demasiado alta para haber sido adquirida recientemente. Si hubiera sido expulsado hace solo millones de años, su velocidad sería diferente. La física de la eyección gravitacional, combinada con las fuerzas que lo han moldeado durante su viaje,
produce un perfil de velocidad muy específico, y ese perfil coincide con un objeto expulsado hace miles de millones de años. Hay algo profundo en esta conexión entre sistemas. 3I Atlas no es un viajero solitario, es un embajador. Cada cometa interestelar que detectamos nos permite mapear indirectamente sistemas estelares que nunca podremos ver directamente. Es como si el universo nos enviara mensajeros que nos cuentan historias de mundos lejanos, de dramas cósmicos que ocurrieron cuando la Tierra aún no existía. Los astrónomos ahora se hacen preguntas nuevas. ¿Cuántos cometas como 3I Atlas están viajando silenciosamente a través de la galaxia? ¿Cada cuánto tiempo uno de ellos atraviesa nuestro sistema solar? Y más profundamente, ¿qué nos dice esto sobre la prevalencia de mundos expulsados en el cosmos? La ciencia sugiere que estos eventos son comunes, muy comunes, quizás más comunes de lo que imaginamos. Respira, absorbe esto. Mientras lees, cientos de cometas intergalácticos viajan en la oscuridad, cada uno cargando historias de sistemas perdidos, de soles que quizás ya no existen, de mundos que nunca conoceremos. Imagina un viajero que abandonó su hogar hace 7.000 millones de años y aún sigue caminando. No se detiene, no descansa, solo atraviesa el vacío infinito, llevando consigo los secretos de un mundo que ya no existe. Ese viajero es 3I Atlas, y lo que hace durante su periplo interestelar es donde la verdadera magia comienza. Porque un cometa no es simplemente una roca que flota, es un navegante sometido a fuerzas que lo moldean, lo transforman, lo desafían a cada instante de su existencia cósmica. Respira hondo, inhala lentamente, exhala, porque lo que vamos a explorar requiere que abandones la prisa terrestre y te sumerjas en el ritmo del universo. Suscríbete a Ciencia de los Sueños Cósmicos, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas. ¿Estás en tu casa, en un observatorio, bajo las estrellas? Esta noche navegaremos junto a 3I Atlas a través de los milenios. 7.000 millones de años es un número tan vasto que casi pierde significado. Pero imagina esto, mientras 3I Atlas viajaba por el espacio, nuestro sistema solar ni siquiera existía aún. Cuando fue expulsado de su sistema estelar madre, la Vía Láctea era más joven, más caótica, más salvaje. Y durante todo ese tiempo, este cometa ha estado en movimiento constante, impulsado por fuerzas que la mayoría de nosotros apenas podemos concebir. La gravedad es la primera de ellas. No la gravedad de un planeta o una estrella cercana, sino algo más profundo, la gravedad residual de la región donde nació. Cuando 3I Atlas fue expulsado violentamente de su sistema, la estrella madre lo empujó hacia afuera, pero su influencia gravitacional nunca desapareció completamente. Durante miles de millones de años, esa atracción invisible lo ha estado jalando suavemente, intentando traerlo de regreso a un hogar que ya no existe. Pero la velocidad que adquirió en su eyección es demasiado grande. La gravedad no puede capturarlo, solo puede ralentizarlo imperceptiblemente, como un ancla invisible en la oscuridad. Pero hay algo más. Mientras 3I Atlas navega por el espacio intergaláctico, encuentra campos magnéticos. No son fuertes, pero están allí, tejidos en el tejido mismo del universo. Estos campos interactúan con las partículas cargadas que emanan del cometa, creando una danza silenciosa entre el viajero y su entorno. La radiación cósmica, ese flujo constante de energía que permea todo el universo, golpea la superficie del cometa, alterando gradualmente su composición externa. Y luego está el viento solar de otras estrellas. Porque aunque 3I Atlas ha viajado durante milenios, ha pasado cerca de otras estrellas. No lo suficientemente cerca como para ser capturado, pero sí lo bastante cerca como para sentir sus efectos. Cada estrella que pasa emite un viento de partículas cargadas, un aliento invisible que erosiona lentamente la superficie del cometa, llevándose moléculas, alterando su estructura. Con el tiempo, estas fuerzas acumuladas transforman lo que una vez fue un núcleo compacto en algo más frágil, más poroso,
más vulnerable. Aquí es donde la ciencia se vuelve verdaderamente contemplativa, porque 3I Atlas no es estático, es un ser en transformación constante. Los isótopos que detectamos en su composición química no son los mismos que tenía hace 1.000 millones de años. La radiación cósmica ha estado alterándolos lentamente, transformándolos en elementos nuevos. Las moléculas orgánicas complejas que encontramos en su superficie no son tan antiguas como el cometa mismo. Han sido creadas durante el viaje, forjadas por la interacción entre la radiación y los compuestos más simples que viajaban con él. ¿Ves lo que sucede aquí? El cometa no es un fósil congelado, es un libro vivo escribiendo su propia historia mientras viaja. Ahora bien, ¿cómo sobrevive a temperaturas que alcanzarían los 270 grados bajo cero? La respuesta es deceptivamente simple. No tiene que sobrevivir, simplemente existe. El frío extremo del espacio no es una amenaza para una roca, es su estado natural. De hecho, es el calor el que sería destructivo. En el espacio donde no hay atmósfera que transporte calor, la temperatura es más una abstracción teórica que una fuerza amenazante. El cometa simplemente permanece en equilibrio térmico con su entorno, radiando la poca energía que recibe del Sol lejano. Pero hay algo más sutil sucediendo. Mientras 3I Atlas viaja, sus capas externas se erosionan lentamente. Esta erosión es tan gradual, tan imperceptible, que casi no la notaríamos. Pero cuando se multiplica por 1.000 millones de años, el efecto es profundo. Se estima que 3I Atlas ha perdido una cantidad significativa de su masa original durante su periplo, quizás el 30%, quizás más. Lo que vemos hoy no es la totalidad de lo que fue, es lo que quedó después de un viaje de resistencia cósmica sin igual. Y sin embargo, persiste, continúa, avanza hacia nosotros, trayendo consigo los recuerdos de un sistema estelar que desapareció hace eones, de una estrella que ya no brilla, de un mundo que nunca conoceremos excepto a través de las moléculas que este viajero lleva consigo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta, porque queremos saber si estás en la misma tierra que contempla este cometa ancestral. Lo extraordinario es que este viaje de 7.000 millones de años está llegando a su fin, o más bien, está llegando a su culminación. Porque pronto, después de toda esa travesía solitaria, 3I Atlas entrará en nuestro sistema solar, entrará en nuestro vecindario cósmico, y entonces las fuerzas que lo han guiado durante toda su existencia cambiarán. La gravedad del Sol será más fuerte, la radiación será más intensa, y nosotros, seres efímeros que vivimos apenas el parpadeo de un ojo cósmico, tendremos la oportunidad de estudiarlo, de aprender de él, de escuchar lo que tiene que decirnos sobre mundos lejanos y tiempos olvidados. ¿Cómo ves lo que viaja en silencio absoluto, a través de la nada, sin emitir luz propia? Durante siglos, los astrónomos miraban el cielo nocturno con los ojos como únicos instrumentos. Veían puntos luminosos, constelaciones fijas, el ritmo predecible de los planetas. Pero lo invisible permanecía invisible. Y luego, hace apenas décadas algo cambió. Las máquinas comenzaron a ver por nosotros. Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Antes de continuar este viaje cósmico, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas ahora. ¿Desde qué rincón del mundo observas este universo con nosotros? Esta noche descubriremos cómo la humanidad aprendió a detectar lo que yace en la oscuridad absoluta. Imagina por un momento que eres un guardián nocturno en un observatorio remoto. Hace 7.000 millones de años, 3I Atlas viajaba ya a través del espacio intergaláctico, transformado constantemente por radiación cósmica, perdiendo fragmentos de su composición original. Pero en la Tierra, nadie sabía de su existencia. Nadie podía verlo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, en este preciso instante, sepamos no solo que existe, sino también que viene hacia nosotros? La respuesta reside en una verdad incómoda. No lo vemos porque brille. Lo vemos porque hemos aprendido a escuchar su silencio. Los telescopios modernos
No funcionan como los del siglo XIX. No son simplemente lentes que amplifican la luz visible. Son oídos cósmicos, detectores sensibles a múltiples longitudes de onda. El telescopio espacial Hubble, el observatorio Chandra de rayos X, el observatorio infrarrojo Spitzer y más recientemente, el telescopio espacial James Webb, son como sentidos ampliados de la humanidad. Ven en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X. Ven lo que el ojo humano jamás podría percibir. Pero hay algo más profundo aquí. Un cometa interestelar como 3I Atlas no emite radiación térmica significativa. Ha viajado tan lejos de cualquier estrella que su temperatura es cercana al cero absoluto. No brilla en infrarrojo como lo haría un asteroide caliente. No refleja luz visible. Es prácticamente invisible a los métodos tradicionales de observación. Entonces, ¿cómo fue descubierto? La respuesta es elegante, a través de la inteligencia artificial y algoritmos de búsqueda sistemática. En los últimos 15 años, los observatorios astronómicos han generado cantidades masivas de datos, millones de imágenes, petabytes de información. Ningún astrónomo humano podría revisar manualmente cada imagen, cada píxel, cada anomalía. Pero las máquinas pueden. Los algoritmos de aprendizaje automático fueron entrenados para reconocer patrones anómalos, objetos que se mueven de manera inesperada, cuerpos celestes que no coinciden con los catálogos conocidos. 3I Atlas fue detectado inicialmente como una anomalía estadística, un punto que se movía de forma inconsistente con los asteroides conocidos, una trayectoria que no encajaba en los modelos gravitacionales tradicionales. Las máquinas lo vieron primero. Luego, los astrónomos humanos confirmaron lo que los algoritmos habían encontrado. Esta es la paradoja moderna de la astronomía. Las máquinas descubren y los humanos interpretan, pero la detección fue solo el primer paso. Una vez identificado, los observatorios terrestres y espaciales fueron dirigidos hacia las coordenadas precisas. Telescopios como el Very Large Array en Nuevo México, instalaciones en el Observatorio Europeo Austral, instrumentos especializados en múltiples continentes, todos enfocaron su atención hacia este visitante antiguo. Y entonces, lentamente comenzó a revelarse. Lo fascinante es que 3I Atlas no fue descubierto por accidente. Fue el resultado de una búsqueda intencional. Durante años, los astrónomos han sabido que los cometas interestelares deben existir. La teoría lo predijo. La lógica gravitacional lo exigía. Un universo tan vasto, con billones de sistemas estelares, simplemente debería expulsar constantemente objetos hacia el espacio intergaláctico. Algunos de esos objetos, eventualmente, cruzarían nuestro sistema solar. Era estadísticamente inevitable, pero predecir no es lo mismo que encontrar. La búsqueda requería paciencia, tecnología avanzada y una nueva forma de ver. Los astrónomos desarrollaron criterios específicos para identificar candidatos: velocidad relativa excedente, trayectoria hiperbólica, composición anómala, patrones de movimiento que no concordaban con la dinámica solar conocida. Cada criterio era como una pregunta que los algoritmos aprendieron a hacer a los datos, y entonces 3I Atlas respondió: aquí hay algo que desafía la intuición. El descubrimiento de un cometa interestelar no es principalmente un evento de observación pasiva, es un acto de interpretación activa. Los astrónomos no encontraron a 3I Atlas mirando hacia el cielo con esperanza. Lo encontraron porque buscaban específicamente objetos que encajaran en un perfil teórico muy preciso. Fue un diálogo entre predicción y evidencia. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Mientras tú escuchas estas palabras, los telescopios continúan observando. Nunca duermen, nunca se cansan. Cada noche, cada minuto, están registrando datos sobre este viajero antiguo. Lo que hace que esta detección sea especialmente notable es que 3I Atlas no es brillante. No es espectacular en el sentido visual tradicional. Es discreto, casi tímido en su presencia cósmica,
Pero precisamente esa cualidad lo hace científicamente más valioso, porque si podemos detectar algo tan tenue, tan alejado de cualquier fuente de energía, significa que nuestras herramientas han alcanzado un umbral de sensibilidad extraordinario. Los detectores modernos pueden registrar la llegada de un solo fotón, pueden medir cambios de temperatura de milésimas de grado, pueden analizar la composición química de objetos a distancias que desafían la comprensión humana. Y todo esto ocurre de manera automática, constante, sin intervención humana continua. Pero la tecnología es solo parte de la historia. La verdadera magia ocurre cuando la ciencia se convierte en lenguaje, cuando los números se transforman en significado, cuando la detección se convierte en comprensión. Y eso es exactamente lo que sucede en el siguiente paso de nuestro viaje. Ahora que sabemos cómo fue descubierto, surge una pregunta más profunda. ¿Qué nos está diciendo realmente? No con palabras, claro, con luz. La luz que viaja desde 3I Atlas hacia nuestros telescopios no es un simple destello. Es un mensaje codificado en longitudes de onda, en colores que el ojo humano nunca verá, pero que los instrumentos traducen como si fueran susurros de otro mundo. Respira con nosotros. Inhala profundamente. Exhala lentamente. Hace millones de años, cuando este cometa aún orbitaba su estrella madre desconocida, su superficie fue bañada por radiación. Esos fotones dejaron una marca invisible. Hoy, cuando esa misma luz rebota en su núcleo y llega a nuestros detectores, los científicos pueden leer esa marca como si abrieran un libro escrito en el lenguaje del cosmos. Esto se llama espectroscopia. No es magia, es algo más hermoso, es traducción. Imagina que cada elemento químico tiene una voz única. El hielo de agua canta en una frecuencia, el monóxido de carbono en otra, el silicato de polvo interestelar en otra más. Cuando la luz atraviesa o rebota en la materia, esos elementos dejan sus huellas dactilares en el espectro. Son líneas oscuras, líneas brillantes, patrones que no mienten. Los espectroscopios de los observatorios espaciales descomponen la luz de 3I Atlas como un prisma divide el arco iris. Y lo que ven los astrónomos es sorprendente. Hay hielo, sí. Hay silicatos, sí. Pero hay también elementos que no debería haber o que están en proporciones anómalas. ¿Recuerdas que en capítulos anteriores mencionamos que su composición revela su origen? Aquí es donde eso cobra sentido total. Los elementos no solo están allí. Su abundancia relativa cuenta una historia específica. Un cometa nacido en nuestro sistema solar tendría una firma espectral diferente. Los cometas de la nube de Oort, lejana, tienen características distintas, pero 3I Atlas tiene una combinación única, como una huella digital cósmica que no coincide con ningún archivo conocido. Los científicos compararon su espectro con miles de observaciones de cometas, asteroides y meteoritos. Compararon con modelos teóricos de sistemas estelares lejanos. Y cada comparación refuerza lo mismo. Este objeto viene de un lugar que nunca hemos visto, de un sistema que probablemente ya no existe tal como era hace 7.000 millones de años. Hay silicatos que sugieren temperaturas formativas diferentes a las de nuestro Sol. Hay trazas de compuestos orgánicos complejos, moléculas de carbono que susurran historias de química prebiótica en otro mundo. Hay ausencia de ciertos isótopos que sí encontramos abundantes aquí. Todo apunta hacia un origen verdaderamente ajeno. Pero aquí está lo que desafía las explicaciones simples. Hay anomalías. Hay líneas en el espectro que los modelos no predicen completamente. Hay variaciones en la intensidad de ciertas bandas que sugieren que la superficie del cometa no es uniforme. Quizás hay regiones más jóvenes, erosionadas recientemente por radiación cósmica. Quizás hay depósitos de materiales que se condensaron en momentos diferentes durante su viaje de 7.000 millones de años. La ciencia avanza cuando encuentra lo que no esperaba. Cuando la realidad susurra, hay algo más aquí, algo que tus ecuaciones no capturaron completamente. Y hay belleza en esto, profunda belleza, porque la espectroscopia no es solo técnica, es poesía convertida en método.
Es la idea de que podemos conocer la composición de algo que está a miles de millones de kilómetros sin tocarlo, solo leyendo la luz que emite o refleja, solo escuchando su voz silenciosa en el rango infrarrojo, en las ondas de radio, en los ultravioletas que nuestros ojos no perciben. Cada línea del espectro es una pregunta respondida. ¿Hay agua? Sí. Mira esta línea aquí. ¿Hay polvo? Sí. Esta banda lo confirma. ¿De dónde vino? Aquí, en esta combinación particular, vemos la respuesta. Los astrónomos modernos son como arqueólogos de la luz. Excavan en los fotones, buscan estratos de información y 3I Atlas, silencioso en su viaje eterno, les permite leer capítulos completos de su propia historia, escrita no en papel, sino en la estructura atómica de su materia. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es en tu ubicación? Cuéntanos, porque mientras nosotros exploramos la firma espectral de un cometa de 7.000 millones de años, tú estás aquí, en tu presente, conectando con el pasado remoto del universo a través de estas palabras. La espectroscopia nos enseña algo humano también, que todo deja una marca, que nada viaja en silencio absoluto, que la historia de cada cosa está escrita en su luz, si sabemos cómo leerla, y que el universo, infinitamente antiguo, sigue hablando a quienes aprenden su lenguaje. Profundicemos ahora en otra dimensión de este viaje cósmico, porque conocer la composición es importante, pero entender la velocidad, la energía, la potencia de este objeto, es entender realmente qué estamos observando. Ahora que sabemos qué es 3I Atlas, necesitamos entender cómo se mueve. Y aquí es donde los números se transforman en poesía del movimiento. Imagina un objeto que viaja a través del vacío sin motor, sin combustible, sin intención aparente. Solo inercia, solo gravedad, solo el impulso de 7.000 millones de años de viaje solitario. ¿Qué velocidad alcanza algo así cuando se acerca a nosotros? La respuesta es incomparable. Cuando 3I Atlas ingresa al sistema solar, su velocidad relativa respecto al Sol es de aproximadamente 26 kilómetros por segundo. Permítete sentir ese número, 26. No es una cifra abstracta en un documento científico. Es movimiento, es presencia. Es el pulso de algo que ha viajado desde el umbral de otro sistema estelar. Para contextualizar, los cometas nativos de nuestro sistema solar, aquellos que orbitan el Sol en trayectorias elípticas predecibles, alcanzan velocidades máximas de alrededor de 70 kilómetros por segundo cuando se acercan más al Sol. Pero hay una diferencia fundamental. Esos cometas son prisioneros. Están atrapados en órbitas cerradas, en bailes gravitacionales que se repiten cada cierto tiempo. Regresan, siempre regresan. 3I Atlas no regresa. Su trayectoria es hiperbólica. Eso significa que viene desde el infinito y se dirige hacia el infinito. Pasa por nuestro sistema solar como un visitante que cruza una puerta, mira alrededor y continúa su camino sin intención de quedarse. La física de esto es hermosa y fría simultáneamente. ¿Pero qué implica esa velocidad en términos de energía? La energía cinética de un objeto es la mitad de su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. Esa ecuación simple, E, 1,2mv2, es una de las más poderosas de la física. El cuadrado de la velocidad es lo que importa. Cuando doblas la velocidad, la energía se cuadruplica. Cuando triplicas la velocidad, la energía se multiplica por 9. 3I Atlas pesa aproximadamente 10.000 millones de toneladas. Quizás menos, quizás más. Los cálculos son estimaciones basadas en su brillo y en cómo refleja la luz. Pero incluso con esa incertidumbre, los números son vertiginosos. La energía cinética de este cometa interestelar es equivalente a 100.000 bombas atómicas. 100.000. No es hipérbole, no es dramatización, es matemática pura. Es la consecuencia lógica de combinar una masa significativa con una velocidad extraordinaria. Ahora imagina eso viajando a través del espacio vacío, sin fricción, sin resistencia, solo movimiento puro, energía pura, continuidad pura. Los astrónomos pueden calcular exactamente
cuándo 3I Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol. Pueden predecir su distancia mínima con precisión de millones de kilómetros. Pueden mapear su trayectoria hacia el futuro lejano, calculando dónde estará dentro de 1000 años, dentro de 1.000.000 de años. Las ecuaciones no mienten. La gravedad es predecible, pero hay algo inquietante en esa predecibilidad. Cuando un objeto se mueve a esa velocidad, pequeñas perturbaciones gravitacionales de planetas, de asteroides, de otras fuerzas cósmicas pueden alterar ligeramente su curso. No lo suficiente para cambiar su destino fundamental, seguirá siendo hiperbólico, seguirá escapando, pero lo suficiente para cambiar detalles. Y en astronomía, los detalles son todo. Los científicos monitorean constantemente 3I Atlas, refinando sus cálculos, ajustando sus predicciones. Cada nueva observación es una pequeña corrección, un susurro que dice, así es como se mueve realmente. Es como leer un poema línea por línea, permitiendo que cada verso revele sutilezas que no eran obvias antes. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Mientras tú estás aquí, en tu habitación o en tu coche o en el lugar donde estas palabras te encuentran, 3I Atlas sigue su viaje silencioso, sigue moviéndose a 26 kilómetros por segundo, sigue cargando esa energía incomparable a través del vacío. Esa velocidad es también un mensajero. Nos dice cosas sobre cómo se formó este objeto, sobre las fuerzas que lo impulsaron, sobre el sistema estelar del que proviene. Un cometa lento sugiere un origen cercano, una eyección suave. Un cometa rápido, como 3I Atlas, sugiere violencia cósmica, sugiere colisiones, sugiere encuentros gravitacionales cercanos con estrellas masivas, sugiere un nacimiento turbulento en un sistema lejano. La velocidad es biografía. Los números que vemos en los telescopios no son solo cifras, son historias codificadas en movimiento. Son evidencia de eventos que ocurrieron hace milenios en sistemas que nunca visitaremos. Son preguntas congeladas en kilovatios por segundo. Y hay más aún. La velocidad de 3I Atlas nos permite calcular cuánta energía necesitaría nuestro sistema solar para capturarlo, para convertirlo en un satélite permanente. La respuesta es más energía de la que poseemos. Es imposible. 3I Atlas seguirá su camino. Pasará, continuará, se perderá en el espacio interestelar nuevamente, quizás en dirección a otro sistema estelar, quizás hacia la soledad eterna del vacío. Eso es lo que los números realmente nos dicen. No solo velocidades, no solo energías, sino la aceptación de que hay límites a lo que podemos controlar, a lo que podemos retener, a lo que podemos conocer completamente. La velocidad de escape del universo es infinita, y 3I Atlas viaja hacia esa infinitud con una precisión matemática que es simultáneamente humilde y grandiosa. Polvo de estrellas lejanas. La composición revela orígenes. Imagina que cada átomo que viaja en 3I Atlas es un mensajero, un portador de historias que comenzaron hace 7.000 millones de años, en sistemas solares que quizás ya no existen. Respira profundo. Lo que descubrimos en su composición no es solo química, es arqueología cósmica escrita en materia. Los científicos analizaron la luz reflejada por este visitante, no con los ojos, sino con instrumentos que desglosan cada longitud de onda, cada frecuencia, cada susurro electromagnético. Lo que encontraron fue perturbador, hermoso, imposible de ignorar. En nuestro sistema solar, los cometas tienen una firma, un patrón químico reconocible: hielo de agua, metano congelado, silicatos, polvo mineral. Son como huellas dactilares que decimos, aquí se formó esto, bajo estas condiciones, hace tanto tiempo. Pero 3I Atlas no encaja. Su composición es distinta, única. Hay minerales en este cometa que no deberían existir juntos. Isótopos raros, versiones pesadas de elementos que en la Tierra son comunes. El carbono que flota en sus partículas tiene una proporción de átomos pesados que solo puede explicarse de una manera. Fue forjado en otro lugar,
en otro sistema estelar, bajo otras leyes, otros tiempos, otra historia. ¿Puedes sentir eso? No es solo roca helada, es testimonio, es prueba de que el universo es más complejo, más vasto, más conectado de lo que imaginamos. Los científicos utilizan espectrógrafos, máquinas que actúan como traductores de luz. La luz que rebota en 3I Atlas viaja hacia nosotros, y estos instrumentos la descomponen en sus elementos más finos. Cada elemento absorbe luz de un color específico. El hierro tiene su firma, el silicio tiene la suya, el carbono orgánico tiene otra. Es como leer un libro escrito en colores invisibles. Lo que leyeron fue extraordinario. Hay compuestos orgánicos en 3I Atlas, moléculas complejas basadas en carbono, las mismas moléculas que son precursoras de la vida. No vida, entendamos bien, pero los bloques de construcción, los ladrillos, como si este cometa llevara consigo la promesa de lo que podría ser, no lo que es. Esos isótopos raros cuentan una historia temporal. Cuando una estrella muere, cuando colapsa en una supernova, produce isótopos específicos, versiones pesadas e inestables de los elementos. Con el tiempo, estos isótopos se desintegran, se transforman en otras cosas, pierden su identidad original. Pero en 3I Atlas, la proporción de estos isótopos raros es alta. Aún está fresca su huella. Esto significa que el material que forma este cometa fue expulsado de su estrella madre hace relativamente poco. En términos cósmicos, hace cientos de millones de años, no miles de millones. Profundicemos. La materia que hoy es 3I Atlas fue en algún momento polvo alrededor de una estrella joven. Quizás orbitaba junto a planetas, quizás fue parte de un sistema solar completo, pero algo sucedió. Una colisión, una perturbación gravitacional, una interacción con una estrella cercana que arrancó este fragmento de su órbita. Lo lanzó hacia el espacio interestelar. Lo condenó a viajar solo, sin sistema, sin hogar. Durante millones de años viajó en la oscuridad, congelado, inmóvil en apariencia, pero en constante movimiento, atravesando vacíos inmensos entre sistemas solares, pasando cerca de otras estrellas que no lo capturaron, escapando de sus gravitaciones, hasta que, por azar o por destino, su trayectoria lo llevó aquí, a nuestro sistema, a nuestro tiempo. Los minerales que contienen no son aleatorios, son evidencia. El feldespato, el olivino, el piroxeno, minerales que se forman bajo condiciones específicas de temperatura y presión. En nuestro sistema, estos minerales forman la corteza de asteroides y cuerpos rocosos. Pero en 3I Atlas, su proporción es distinta. Sugieren un ambiente de formación diferente. Quizás una estrella más caliente. Quizás un sistema con dinámicas gravitacionales únicas. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Comenta y únete a esta conversación, porque lo que sucede en este cometa nos habla de nosotros mismos, de dónde venimos, de qué estamos hechos. La composición de 3I Atlas es un puente. Conecta nuestro sistema solar con el resto del universo. Nos muestra que la materia viaja, se transforma, se redistribuye, que nada está verdaderamente aislado, que somos parte de un tejido cósmico que se extiende más allá de lo que podemos ver. Hay un misterio mayor aún. Los científicos encontraron en 3I Atlas trazas de elementos que no pueden haber venido de una estrella común. Elementos que sugieren que este cometa pasó cerca de un agujero negro, o que fue expulsado por una supernova de tipo especial, o que procede de un sistema binario con dinámicas extremas. No sabemos cuál. Las pistas son incompletas, fragmentarias, y eso es lo hermoso. La ciencia no cierra todas las puertas, deja algunas abiertas, invita a la incertidumbre, porque en la incertidumbre vive la posibilidad, la esperanza de descubrimiento, la promesa de que aún hay mucho por entender. Este polvo de estrellas lejanas no es solo materia, es pregunta, es invitación, es recordatorio de que el universo es más profundo, más extraño, más maravilloso de lo que nuestras mentes pueden contener completamente. El guardián de preguntas. ¿Qué desconocemos?
aún hay un silencio que precede a todo descubrimiento. Es el silencio de lo no respondido, de las preguntas que flotan en la oscuridad esperando luz. Y 3I Atlas, ese viajero de 7.000 millones de años, nos ha dejado rodeados de ese silencio fecundo. Sabemos ya que está hecho. Conocemos su velocidad, su trayectoria, la composición química de sus entrañas. Pero hay algo que permanece velado, algo que los instrumentos más sofisticados apenas rozan. ¿De dónde viene exactamente? No la respuesta general, de otro sistema solar, sino la verdadera pregunta: ¿cuál es su hogar perdido? Imagina una biografía escrita en fragmentos. Tenemos el final del libro, el presente. Tenemos pistas sobre el capítulo anterior, pero los millones de páginas intermedias están borradas. 3I Atlas viajó durante eras inimaginables a través del vacío. En ese tiempo pasó cerca de innumerables estrellas. Orbitó sistemas que quizás albergaban mundos. Fue desviado por campos gravitacionales invisibles. Y nosotros, aquí, intentamos reconstruir esa odisea con solo migas de pan. La ciencia tiene límites. No son debilidades, sino fronteras honestas. Los astrónomos pueden medir la composición isotópica, pero no pueden seguir hacia atrás la trayectoria hiperbólica más allá de cierto punto. El espacio es tan vasto, el tiempo tan profundo, que la precisión se desmorona cuando intentas retroceder demasiado. Es como intentar rastrear el camino de una gota de agua en el océano después de 100 años. La física permite solo aproximaciones, probabilidades, escenarios posibles. ¿Cuántas veces pasó 3I Atlas cerca de una estrella sin ser capturado? ¿Cuántas civilizaciones, si las hay, lo vieron pasar por sus cielos? Estos interrogantes no son retóricos. Son puertas que la ciencia abre, pero no puede atravesar completamente, porque el universo no registra su propia historia, de manera que nosotros podamos acceder. No hay archivos cósmicos, solo evidencia física presente, fragmentos que interpretamos con humildad. Profundicemos en lo que aún desconocemos. El destino de 3I Atlas es otro misterio envuelto en ecuaciones. Sabemos que su órbita hiperbólica lo llevará lejos, cada vez más lejos, alejándose del Sol en una trayectoria que nunca se cerrará sobre sí misma. Pero ¿hacia dónde exactamente? Los cálculos actuales tienen márgenes de error, una pequeña perturbación gravitacional, un encuentro inesperado con un asteroide, un efecto relativista no previsto, y todo cambia. Los astrónomos hablan de incertidumbre orbital. Es una frase técnica que oculta algo más profundo: la aceptación de que el futuro, incluso cuando se trata de objetos que obedecen leyes físicas deterministas, permanece parcialmente oculto. El determinismo y el misterio conviven. Hay algo más que nos intriga. Durante su paso por nuestro sistema solar, ¿qué perturbaciones dejó? ¿Modificó levemente la órbita de algún asteroide? ¿Influyó en campos magnéticos? Las mediciones son tan delicadas, tan dependientes de precisión extrema, que detectar estos cambios es casi imposible. Pero están ahí. Cada objeto que cruza el espacio deja un rastro imperceptible. 3I Atlas modificó nuestro sistema, aunque sea infinitesimalmente, y nosotros no podemos verlo. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuántos visitantes intergalácticos hemos perdido? ¿Cuántos cometas y asteroides que creemos originarios de nuestra propia nube de Oort son en realidad viajeros de otros mundos? La estadística sugiere que debe haber más, muchos más. Pero nuestros telescopios solo capturan lo brillante, lo grande, lo que se acerca lo suficiente. El universo está lleno de visitantes silenciosos que pasan desapercibidos. Imagina esto. Mientras lees estas palabras, decenas de objetos intergalácticos atraviesan el espacio hacia sistemas solares lejanos. Algunos ya pasaron cerca de la Tierra hace millones de años, cuando nuestros antepasados apenas caminaban en las sabanas. Otros llegarán después de que nuestra especie desaparezca. Somos testigos de solo una fracción infinitesimal de este tráfico cósmico. La incertidumbre no es fracaso, es honestidad. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj mientras contemplas estas preguntas sin respuesta?
Cada ubicación en el planeta, cada momento del día, nos conecta con el mismo cielo, el mismo misterio. 3i Atlas está allá afuera, continuando su viaje, llevando consigo historias que nunca conoceremos completamente. Hay una belleza en lo no sabido. La ciencia avanza precisamente porque existen preguntas, porque hay grietas en nuestro conocimiento por las que se filtra la luz de nuevos descubrimientos. 3i Atlas nos ha recordado que el universo es vasto, no solo en espacio, sino en complejidad, en profundidad, en los misterios que guarda. Los astrónomos continuarán observando. Las próximas generaciones tendrán instrumentos más potentes, métodos más refinados. Quizás algún día podremos rastrear mejor el origen de estos visitantes, pero siempre habrá un punto más allá del cual la certeza se desmorona. Siempre habrá preguntas que permanezcan en suspenso. Esto es lo hermoso del viaje científico. No es la meta, sino el caminar perpetuo hacia ella sabiendo que nunca la alcanzaremos completamente. 3i Atlas es nuestro maestro silencioso en esta lección. Nos enseña humildad. Nos enseña que el conocimiento crece en las grietas de lo desconocido. Y hay algo más que trasciende los números y las órbitas. Mientras 3i Atlas surca el vacío, no viaja solo. En el silencio cósmico, otros hermanos invisibles trazan sus propios caminos y juntos revelan un patrón que la ciencia apenas comienza a reconocer. Imagina el espacio como un río infinito. Durante siglos creímos que navegábamos sus aguas únicamente con los objetos que nacían en nuestro propio sistema solar. Pero en 2017 algo cambió. Un visitante llegó desde las sombras estelares, Oumuamua. Su nombre significa mensajero de lejos en hawaiano, y fue precisamente eso. Un objeto alargado, oscuro, que atravesó nuestro cielo como un susurro intergaláctico. Oumuamua no era un cometa tradicional. No llevaba la cola característica de hielo evaporándose. Su forma, casi cilíndrica, intrigó a los astrónomos. Viajaba a velocidad hiperbólica, lo que significaba que provenía de otro sistema solar. Pero aquí está lo fascinante. Oumuamua fue solo el primero que detectamos. La pregunta que emerge, silenciosa pero profunda, es esta. ¿Cuántos visitantes habrán pasado desapercibidos antes de que tuviéramos los instrumentos para verlos? Ahora, con 3i Atlas, ese patrón se vuelve innegable. 2 objetos intergalácticos en menos de una década. 2 mensajeros de mundos lejanos. 2 pruebas de que el espacio está poblado de viajeros cósmicos que cruzan las fronteras entre sistemas solares como si fueran simples umbrales. Las diferencias entre Oumuamua y 3i Atlas son reveladoras. Oumuamua era más pequeño, más denso, posiblemente un fragmento eyectado de una colisión planetaria en otro cielo. Su composición sugería un objeto rocoso, compacto, casi una aguja disparada hacia el infinito. 3i Atlas, en cambio, parece ser un cometa genuino. Lleva consigo compuestos volátiles, isótopos raros, la firma química de un mundo que orbita a una estrella distante. Pero aquí está la conexión profunda. Ambos viajan solos. Ambos fueron expulsados de sus sistemas natales, condenados a una soledad cósmica que durará millones de años. Ambos cuentan historias de catástrofes silenciosas, de encuentros gravitacionales que los arrancaron de sus hogares estelares. Y ambos, al llegar a nuestro vecindario, se convierten en mensajeros involuntarios de civilizaciones que quizás nunca conoceremos. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Porque esta pregunta que hago ahora es también una invitación a sentir la vastedad. Mientras tú lees estas palabras, 3i Atlas continúa su viaje silencioso. No se detiene, no se cansa, solo sigue adelante, atravesando el vacío a 26 kilómetros por segundo, llevando consigo la memoria química de un mundo que está a años luz de distancia. La ciencia moderna ha comenzado a calcular algo extraordinario: la densidad de visitantes intergalácticos. Si Oumuamua y 3i Atlas son solo los que hemos detectado con nuestros telescopios actuales, ¿cuántos más navegan invisibles en la noche cósmica? Los astrónomos estiman que cada año millones de objetos intergalácticos
podrían estar cruzando la órbita terrestre sin que los veamos. Millones. Un río constante de mensajeros del espacio profundo. Esto no es especulación vaga, es matemática, es proyección basada en lo observable. Cada descubrimiento amplifica la escala de lo desconocido, y en esa amplificación, la perspectiva humana se transforma. No somos el centro, somos un punto de observación en un teatro cósmico, donde constantemente entran y salen actores que ignorábamos que existían. Las similitudes entre estos visitantes revelan algo aún más profundo. Ambos tienen órbitas hiperbólicas. Ambos fueron expulsados de sus sistemas solares natales. Ambos viajan a velocidades que los mantienen perpetuamente alejados de cualquier gravedad estelar. Es como si el universo tuviera un mecanismo de expulsión, una forma de crear estos mensajeros errantes que conectan sistemas solares separados por años luz. Algunos astrónomos especulan que estos objetos podrían ser semillas cósmicas. Quizás transportan moléculas orgánicas, los bloques de construcción de la vida. Quizás de manera invisible y silenciosa han estado esparciendo los ingredientes de la vida de un sistema solar a otro durante miles de millones de años. La vida en la Tierra pudo haber comenzado con moléculas que llegaron en cometas como estos. Somos, posiblemente, descendientes de visitantes intergalácticos. El patrón que emerge es este. El universo no es un conjunto de sistemas solares aislados y estáticos. Es un lugar dinámico, conectado, donde los objetos viajan constantemente entre las estrellas, donde la materia se mezcla, donde la información se propaga, donde nada está verdaderamente solo. 3I, Atlas y Oumuamua son solo los primeros eslabones de una cadena que conecta galaxias, sistemas solares y quizás civilizaciones. Pero hay algo que la ciencia aún no puede resolver completamente. ¿Estos visitantes son accidentes cósmicos o hay un patrón inteligible detrás de ellos? La vida, en su forma más primitiva, ha estado viajando entre mundos desde antes de que nuestro planeta existiera. ¿Somos parte de una comunidad cósmica que no conocemos? La vastedad se amplía con cada pregunta, y en esa amplitud descubrimos que no estamos observando solo objetos. Estamos observando la red invisible que conecta toda la existencia. 3I Atlas no es solo una roca helada, es un mensajero, es un puente, es la prueba de que el universo respira, se mueve y constantemente teje conexiones entre mundos que nunca se tocaron directamente, pero que de todas formas permanecen eternamente conectados. Pero si millones de visitantes atraviesan el vacío cada año, ¿por qué algunos científicos susurran sobre posibilidades que la prudencia científica casi no se atreve a nombrar? Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Nos encontramos en un umbral delicado donde la imaginación y la evidencia deben caminar juntas sin confundirse. Imagina que estás en un laboratorio silencioso. Los astrónomos sostienen instrumentos que detectan luz de estrellas muertas hace millones de años. Ven a 3I Atlas y se hacen una pregunta que atraviesa toda la ciencia moderna. ¿Puede un objeto natural parecer artificial? ¿O es nuestra imaginación la que proyecta patrones donde solo hay procesos cósmicos? La ciencia responsable comienza aquí, en este espacio de honesta incertidumbre. No es negación, no es credulidad. Es el arte de evaluar lo extraordinario sin abandonar el rigor. Cuando los investigadores observan 3I Atlas, ven anomalías, su trayectoria hiperbólica perfecta, su composición química única, su velocidad constante. Cada dato podría explicarse de forma natural, pero también podría, en teoría remota, sugerir algo diferente. Y es precisamente aquí donde la ciencia debe ser honesta consigo misma. La historia de la astronomía está llena de hipótesis extraordinarias que fueron rechazadas demasiado rápido. Los astrónomos del siglo XIX se burlaban de los meteoritos. Las piedras no caen del cielo, decían. La evidencia fue ignorada por prejuicio. Luego vinieron los asteroides, los agujeros negros, las ondas gravitacionales. Cada descubrimiento fue considerado imposible antes de serlo. Pero hay una diferencia crucial
entre estar abierto a lo inesperado y confundir especulación con conclusión. La ciencia responsable construye puentes entre ambas, sin caer a ninguno de los lados. Cuando un astrónomo observa 3I Atlas y piensa en tecnología extraterrestre, no lo dice en público. Primero verifica, busca explicaciones naturales, las encuentra. Luego busca explicaciones alternativas, también las encuentra. Y entonces, con total honestidad, dice, no sabemos. Los datos son consistentes con procesos naturales conocidos, pero también son compatibles con escenarios que aún no comprendemos completamente. Eso no es debilidad, es precisión. La diferencia entre imaginación y evidencia es fundamental. La imaginación pregunta, ¿y si? La evidencia responde, aquí está lo que observamos. La ciencia responsable es el diálogo constante entre ambas. Considera esto. Un objeto podría tener características que sugieran propósito. Una simetría perfecta, una composición optimizada, un movimiento que parece intencional, pero la naturaleza también crea simetría. Los cristales son perfectos, las órbitas son elegantes. La evolución optimiza. ¿Cómo distinguir entre lo que la naturaleza hace y lo que podría ser diseño? Aquí es donde entra la prudencia. Los científicos aplican lo que se conoce como el principio de parsimonia. La explicación más simple es generalmente la correcta. Si una anomalía puede explicarse por procesos naturales conocidos, no debemos invocar lo desconocido. Pero el principio de parsimonia tiene un límite. No debe convertirse en dogma que rechaza nuevas posibilidades. 3I Atlas enseña a la ciencia moderna cómo mantener ambas cosas en equilibrio. Los investigadores estudian cada característica del cometa, buscan explicaciones naturales, las encuentran para casi todo, pero algunos aspectos permanecen en la frontera. No son evidencia de nada extraordinario, pero tampoco son completamente explicados. Y eso está bien. La ciencia honesta admite sus límites. Profundicemos en cómo la comunidad científica evalúa hipótesis extraordinarias. Existe un protocolo invisible pero riguroso. Primero, la hipótesis debe ser falsable. Si no puede ser probada falsa, no es ciencia. Segundo, debe basarse en datos observables. La especulación sin evidencia no es ciencia. Tercero, debe ser consistente con lo que ya sabemos. Si contradice leyes fundamentales, requiere evidencia extraordinaria. 3I Atlas pasa todos estos filtros, pero de forma ambigua. No hay datos que demuestren artefacto, pero tampoco hay datos que lo excluyan completamente. Vive en ese espacio gris donde la ciencia debe ser más cuidadosa que nunca. Imagina que eres un astrónomo presentando hallazgos sobre 3I Atlas. Tus colegas te escuchan, presentas datos, explicas hipótesis naturales. Luego dices, hay características que no encajan perfectamente en nuestros modelos actuales. El silencio es profundo. Todos saben lo que podrías estar sugiriendo, pero también saben que la evidencia no lo respalda. Eso es responsabilidad científica en acción. La prudencia en la interpretación significa esto: reconocer lo extraordinario sin afirmar lo imposible. Es decir, observamos anomalías sin decir, por lo tanto, extraterrestres. Es mantener la mente abierta sin perder el juicio crítico. Porque aquí está la verdad profunda. Si civilizaciones distantes existen, si han viajado entre estrellas, si han enviado visitantes al espacio intergaláctico, la evidencia será sutil. Será fácil pasar por alto. Será fácil explicar de forma natural. Y será igualmente fácil caer en la paranoia de verlo donde no está. La ciencia responsable navega este camino con los ojos abiertos, pero los pies en tierra. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Quizás estés en un lugar donde la noche es profunda, donde las estrellas son visibles. Quizás 3I Atlas esté pasando sobre tu cielo en este instante, invisible pero real, llevando consigo 7.000 millones de años de secretos. La pregunta no es si 3I Atlas es artificial. La pregunta es, ¿cómo mantenemos la honestidad intelectual cuando lo extraordinario llama a nuestra puerta? Hay un momento en el que la ciencia deja de preguntarse ¿qué es? Y comienza a preguntar
¿Qué nos dice? 3000 Atlas ha llegado a ese umbral. No es solo un objeto, es un maestro. Durante milenios, los astrónomos observaron los cielos desde la Tierra creyendo que todo lo que veían nacía aquí. Las estrellas giraban alrededor nuestro. Los cometas eran mensajeros locales. El universo terminaba donde terminaba nuestra vista. Pero 3000 Atlas susurra algo diferente. Susurra que somos parte de un intercambio cósmico tan antiguo como las primeras estrellas. Imagina por un momento el nacimiento de un sistema solar, no el nuestro, otro. Quizás a 30 años luz de distancia, quizás a 100. En ese sistema, hace 7.000 millones de años, los planetas se formaban en una danza gravitatoria. Algunos encontraban órbitas estables, otros no. Algunos eran expulsados violentamente, arrancados de sus trayectorias, por encuentros gravitacionales con planetas más masivos. Esos mundos rechazados comenzaban un viaje sin retorno. Vagaban, erraban, se convertían en viajeros interestelares antes de que existiera la palabra interestelar. 3000 Atlas podría ser uno de esos mundos expulsados, o podría ser algo aún más antiguo, un fragmento de la nube de polvo y gas que nunca llegó a formar un planeta completo. Una promesa cósmica que quedó incompleta, un testigo de cómo los sistemas solares se crean, se destruyen y se transforman. Pero aquí está lo profundo. Mientras viajaba solitario a través del vacío, mientras cruzaba sistemas solares desconocidos, mientras atravesaba regiones del espacio donde no hay luz que la alcance, 3000 Atlas estaba enseñando. Estaba demostrando un mecanismo fundamental que los científicos habían teorizado, pero nunca habían visto tan claramente. Los astrofísicos llaman a esto eyección dinámica. Es el proceso mediante el cual los mundos jóvenes son lanzados fuera de sus sistemas natales. Sucede constantemente. Sucedió en nuestro sistema solar también. Hay evidencia de que Júpiter, ese gigante que domina nuestros cielos, una vez migró hacia el interior de nuestro sistema, causando caos gravitacional. Algunos planetesimales fueron capturados, otros fueron expulsados hacia las regiones exteriores, algunos fueron lanzados completamente al espacio interestelar. Lo que 3000 Atlas enseña es que este mecanismo no es una excepción, es la regla. Es tan común que millones de mundos expulsados probablemente cruzan nuestro sistema solar cada año. Simplemente no los vemos. Son demasiado pequeños, demasiado oscuros, demasiado alejados. Pero están aquí, están siempre aquí, en un silencio perfecto, en una soledad perfecta. Ahora bien, si esto es verdad, si realmente hay un tráfico constante de visitantes intergalácticos, entonces los modelos de cómo evolucionan los sistemas planetarios necesitan ser reescritos. No son sistemas aislados, son nodos en una red cósmica. Son lugares donde la materia llega, se organiza, se estabiliza y luego parte nuevamente. Son parte de un ciclo que trasciende cualquier sistema individual. Profundicemos en lo que esto significa. Durante décadas, los astrónomos han estado buscando planetas alrededor de otras estrellas. Han encontrado miles, pero la pregunta que rara vez se formula es: ¿cuántos de esos planetas nacieron realmente en ese sistema? ¿Cuántos fueron capturados de sistemas vecinos? ¿Cuántos son nómadas que encontraron un hogar temporal? 3000 Atlas sugiere que la respuesta podría ser más de lo que jamás imaginamos. Imagina un sistema exoplanetario a 50 años luz de distancia. Observamos un planeta que orbita una estrella. Asumimos que nació allí, pero ¿y si ese planeta fue eyectado de otro sistema hace 1000 millones de años, viajó a través del espacio interestelar, fue capturado por esta estrella hace apenas 100 millones de años? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cómo distinguiríamos entre un planeta nativo y un visitante adoptado? La respuesta está en la composición química. Cada sistema solar tiene una firma química única, determinada por la nube de polvo y gas de la que nació. Los elementos presentes, sus proporciones, sus isótopos raros, todo cuenta una historia. 3000 Atlas, con su composición particular, con sus minerales y compuestos, lleva consigo la firma de su sistema natal. Lleva un pasaporte cósmico que los científicos están aprendiendo a leer. Pero hay más.
Los cometas intergalácticos como este son testigos de algo aún más fundamental: cómo se distribuye la materia en el universo. No se distribuye uniformemente, se agrupa, se organiza, se mueve en patrones que obedecen a leyes gravitacionales que apenas estamos comenzando a comprender completamente. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Porque mientras lees estas palabras, mientras respiras en tu ubicación única en este planeta, hay objetos como 3000 Atlas cruzando el espacio. Hay mundos viajando. Hay materia antigua moviéndose en silencio. El universo está más vivo, más dinámico, más interconectado de lo que nuestros abuelos jamás imaginaron. Hay algo hermoso en esto, algo que trasciende la ciencia pura. Es el reconocimiento de que nada está completamente aislado, que todo está conectado a través del espacio y el tiempo, que un fragmento de roca expulsado hace 7.000 millones de años de un sistema solar desconocido puede llegar a nuestro patio cósmico y enseñarnos sobre nosotros mismos. Los modelos de evolución cósmica están siendo reescritos, no lentamente, no gradualmente. Están siendo reescritos ahora. Cada vez que un observatorio detecta un visitante intergaláctico, cada vez que los astrofísicos analizan su trayectoria, su composición, su origen, están añadiendo una pieza a un rompecabezas que es infinitamente más complejo de lo que pensábamos. 3000 Atlas es un laboratorio cósmico. Es un profesor que viaja a través de las edades, enseñando a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Y la lección es clara. El universo no es una colección de sistemas aislados. Es una red, es un tejido, es un organismo vivo que respira y se mueve y se transforma constantemente. Imagina una línea trazada en el espacio. No es una línea recta, sino una curva que se extiende hacia el infinito, como el rastro de tinta dejado por una pluma invisible. Esa es la trayectoria de 3i Atlas. Y aquí está lo fascinante. Esa línea no termina en nuestro sistema solar, apenas comienza. Los astrónomos han calculado su futuro con precisión matemática. En millones de años, 3i Atlas continuará su viaje hiperbólico, atravesando el vacío entre sistemas estelares, dirigiéndose hacia regiones del espacio que aún no tienen nombre en nuestros mapas. Pero no viaja solo hacia la nada, viaja hacia encuentros, respira hondo, inhala la inmensidad, exhala la ilusión de que el universo es estático. Suscríbete a Ciencia de los Sueños Cósmicos. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas esta noche. ¿Qué hora es en tu ubicación mientras contemplas estos viajes sin fin? Profundicemos en lo que aguarda a este mensajero de 7.000 millones de años. En aproximadamente 200.000 años, los cálculos sugieren que 3i Atlas pasará relativamente cerca de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Pero cerca, en términos cósmicos, significa millones de kilómetros. Aún así, la gravedad de Sirio ejercerá su influencia, desviando sutilmente la trayectoria del cometa. Es como si el universo fuera una sinfonía silenciosa donde cada cuerpo celeste toca su nota, modificando el movimiento de los demás. Y aquí está el misterio que los científicos apenas comienzan a explorar. ¿Qué sucede si 3i Atlas es capturado nuevamente? ¿Qué ocurre si la gravedad de una estrella lejana lo atrae hacia su sistema solar? El cometa podría convertirse en un planeta errante alrededor de Sirio, podría orbitar durante millones de años más, o podría ser expulsado nuevamente, iniciando otro viaje intergaláctico, llevando consigo la memoria química de múltiples sistemas estelares. Este es el ciclo eterno del viajero cósmico. No es una trayectoria lineal hacia un destino final. Es una danza gravitatoria que se repite a través de edades geológicas, donde los objetos son capturados y liberados, atrapados y expulsados, en un ballet que no tiene fin predefinido. Pero hay algo más que emerge cuando contemplamos este futuro lejano. Los científicos han descubierto que cometas como 3i Atlas pueden transportar información. No información en el sentido que entendemos, no mensajes codificados, sino información química, composición molecular, evidencia de condiciones en otros sistemas estelares. Cada molécula en la superficie de 3i Atlas es un archivo histórico,
Una página de un libro escrito en el lenguaje de la física. Imagina que el universo es una biblioteca gigantesca. Los cometas son libros que viajan de estantería en estantería, siendo leídos por civilizaciones que posean los instrumentos adecuados. 3i Atlas es un volumen que ha sido pasado de mano en mano a través del cosmos, acumulando historias, llevando evidencia de mundos que nunca visitaremos directamente. ¿Desde dónde nos escuchas ahora? ¿Qué hora es en tu rincón del mundo mientras reflexionas sobre estos viajeros sin hogar? Los astrofísicos han comenzado a plantear una pregunta más profunda. ¿Podría 3i Atlas ser capturado por una civilización avanzada? No como una amenaza, sino como un recurso, un objeto intergaláctico que contiene minerales raros, agua congelada, moléculas complejas. Una civilización suficientemente avanzada podría desviarlo, capturarlo, utilizarlo. Esto no es ciencia ficción pura, es una extrapolación lógica de las leyes de la física y la ingeniería. Pero aquí está donde la ciencia se encuentra con la humildad. No sabemos si existen tales civilizaciones. No sabemos si alguien está observando a 3i Atlas en este momento. Lo que sí sabemos es que el universo es lo suficientemente antiguo, lo suficientemente vasto, para que cualquier cosa sea posible. Nuestras proyecciones de trayectoria son precisas, nuestros cálculos son rigurosos, pero el futuro permanece abierto. Y permanece abierto porque el cosmos no es un reloj mecánico donde cada engranaje se mueve de manera predecible. Es un sistema dinámico, vivo en su propia manera. Nuevas fuerzas pueden actuar, nuevos encuentros pueden ocurrir. Un asteroide podría colisionar con 3i Atlas, alterando su curso. Una onda gravitatoria podría pasar cerca, desviando su trayectoria. El universo está lleno de variables que aún no comprendemos completamente. Lo que los astrónomos comprenden es esto. 3i Atlas continuará su viaje. Seguirá siendo un testigo mudo de la estructura del cosmos, un mensajero que conecta sistemas solares distantes. Seguirá siendo una prueba viviente de que nuestro sistema solar no es una isla aislada, sino un puerto en una red cósmica infinita. En millones de años, cuando 3i Atlas se acerque a otras estrellas, llevará consigo la polvareda de nuestro mundo. Llevará moléculas que alguna vez fueron parte de la atmósfera terrestre, quizás átomos que formaron parte de seres vivos. Será un embajador silencioso de la Tierra, viajando a través del abismo, conectando lo conocido con lo desconocido. Esta es la belleza de estudiar a 3i Atlas. No solo estamos observando un objeto, estamos contemplando el futuro, estamos imaginando encuentros que ocurrirán mucho después de que nuestra civilización haya desaparecido. Estamos reconociendo que somos parte de un proceso cósmico que trasciende nuestras vidas, nuestras épocas, nuestras comprensiones actuales. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro lejano. Dale a me gusta, suscríbete y comenta qué te ha fascinado más: el ciclo eterno del viajero o la posibilidad de encuentros futuros con otras estrellas. Nosotros somos polvo de cometas, la conexión profunda. Imagina esto. Hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra era apenas un amasijo de roca incandescente, algo llegó desde el espacio profundo. No era violencia, era regalo. Los cometas como 3i Atlas no son intrusos. Son mensajeros que transportan las moléculas más preciosas del universo: agua, carbono, nitrógeno, los átomos que tejen la vida. Cada impacto fue una entrega cósmica, silenciosa y generosa. Respira profundo. Lo que sostienes en este instante, lo que eres tú, contiene átomos que viajaron entre sistemas solares durante miles de millones de años. No eres separado del cosmos, eres su expresión material, su continuación consciente. La ciencia lo confirma con precisión. Entre el 30 y el 50% del agua en los océanos terrestres proviene de cometas y asteroides que impactaron durante el bombardeo tardío, hace aproximadamente 3.800 millones de años. Esas moléculas de agua, ese hidrógeno y oxígeno enlazados, viajaron desde sistemas estelares lejanos. Ahora fluyen en tus venas. Forman las lágrimas que lloras, la lluvia que cae sobre campos dormidos,
el vapor que sube cada amanecer. Y hay algo más profundo aún. Los cometas no solo trajeron agua, transportaron moléculas orgánicas complejas, aminoácidos, los bloques constructivos de la vida misma. Cuando 3I Atlas atraviesa el espacio, lleva consigo la firma química de su sistema de origen. Es como si llevara un mensaje escrito en átomos, un código que cuenta historias de mundos que nunca veremos. Piensa en esto. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella hace miles de millones de años. Esa estrella explotó. Sus cenizas se dispersaron. Algunas se agruparon formando nuevos sistemas solares. Otras permanecieron errantes, viajando en cometas, esperando el momento de encontrar un hogar nuevo. Cuando un cometa como 3I Atlas se acerca a un sistema solar, no es casualidad. Es la culminación de un viaje que comenzó en la infancia del universo. Y cuando impacta un planeta, no destruye, siembra. Los científicos han descubierto que los impactos cometarios durante los primeros 1.000 millones de años de la Tierra no fueron catástrofes aisladas. Fueron el mecanismo mediante el cual nuestro planeta adquirió los ingredientes necesarios para que la vida emergiera. Sin esos viajeros cósmicos, sin esa entrega constante de moléculas desde otros mundos, la Tierra seguiría siendo un desierto estéril. Imagina el cuadro completo. Sistemas solares distantes como el de 3I Atlas expulsan mundos y cometas. Estos viajeros cruzan el espacio interestelar durante millones de años. Algunos encuentran nuevas estrellas, nuevos planetas, impactan, se desintegran. Sus átomos se mezclan con la materia local. Y en esa mezcla, en ese encuentro entre lo lejano y lo local, surge algo nuevo. Nosotros somos esa novedad. Somos el resultado de encuentros cósmicos que ocurrieron hace eones. Somos polvo de cometas que aprendió a pensar, a sentir, a preguntarse por su propio origen. La unidad material entre sistemas estelares no es una metáfora poética. Es una verdad científica. Los átomos que componen tu cuerpo han estado en múltiples mundos. Han sido parte de diferentes sistemas solares. Han viajado en cometas, han permanecido en asteroides, han flotado en nebulosas y ahora convergen en ti, en este momento, en esta respiración. ¿Desde dónde nos escuchas en este instante? ¿Qué hora es allí donde te encuentras? Porque donde quiera que estés, en cualquier rincón de este planeta, estás hecho de la misma materia que viaja en 3I Atlas. Compartimos un linaje químico con ese cometa de 7.000 millones de años. Somos primos cósmicos. Los científicos estudian a 3I Atlas no solo para entender su composición o su trayectoria. Lo estudian porque representa un vínculo tangible con nuestros orígenes. Cada molécula que analizan, cada espectro de luz que capturan, es una página del libro de la creación. Es evidencia de que la vida no surgió aislada en un planeta solitario. Surgió como parte de un proceso cósmico vasto, conectado, tejido por hilos invisibles de materia y energía. Y aquí reside la dimensión poética de esta ciencia. Somos conscientes de nuestra propia composición cósmica. Sabemos que los átomos que piensan estas palabras provienen de estrellas muertas. Sabemos que el agua que bebemos viajó en cometas. Sabemos que somos, literalmente, el universo observándose a sí mismo. Esa es la síntesis que 3I Atlas nos ofrece. No es solo un objeto de estudio astronómico, es un espejo, es un recordatorio de que la ciencia y el misterio no son opuestos, son complementarios. La ciencia nos revela que somos polvo de cometas. El misterio nos invita a preguntarnos qué significa eso, qué responsabilidad conlleva, qué belleza habita en esa verdad. Cuando observamos a 3I Atlas en el cielo nocturno, no vemos solo una roca helada. Vemos un mensajero que ha viajado entre mundos. Vemos un fragmento de otro sistema solar. Vemos de manera tangible la prueba de que estamos conectados con todo lo que existe más allá de nuestro horizonte. La conexión es profunda, material, real, y esa realidad transforma la manera en que nos relacionamos con el cosmos, con nosotros mismos, con el significado de estar vivo en un universo tan vasto y antiguo. Escuchar el silencio del cosmos, reflexión y asombro.
Detente un momento. No en tu movimiento físico, sino en tu pensamiento. Porque lo que hemos recorrido juntos en estos instantes no es solo información sobre un cometa antiguo, es una invitación a transformar cómo percibes tu lugar en el universo. Piensa en esto. Mientras lees estas palabras, 3I Atlas continúa su viaje silencioso a través del vacío. No tiene prisa, no tiene destino final, simplemente existe, navegando entre las estrellas como lo ha hecho durante 7.000 millones de años. Y tú, aquí, respirando aire que contiene átomos, que ese cometa alguna vez transportó, eres parte de esa continuidad infinita. La ciencia nos ha mostrado que somos observadores, pero no observadores pasivos. Somos testigos conscientes de un proceso que comenzó antes de que nuestro Sol siquiera brillara. Los telescopios que apuntan hacia el espacio, los espectrógrafos que descomponen la luz, los modelos matemáticos que predicen trayectorias. Todo eso es la humanidad diciendo, queremos entender. Queremos saber de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos. Y hay algo profundamente humilde en esa búsqueda. Imagina por un instante el viaje completo. Hace miles de millones de años, en un sistema solar distante, un planeta fue expulsado de su órbita. Quizás fue un choque gravitacional. Quizás fue la cercanía de una estrella errante. No lo sabemos con certeza, y ese no saber es parte de la belleza. Ese mundo perdido se convirtió en un viajero cósmico. Atravesó el espacio intergaláctico. Fue capturado débilmente por nuestro Sol hace apenas unos años en términos cósmicos. Y ahora, en este preciso momento, está más cerca de nosotros que en cualquier otro momento de su existencia. Los científicos observan, miden, analizan, pero incluso con toda la precisión de nuestros instrumentos, hay un silencio que nos rodea. El silencio del espacio, el silencio de las distancias incomprensibles, el silencio de los tiempos que trascienden cualquier escala humana. ¿Qué significa ser observador de lo infinito? Significa aceptar que nunca comprenderemos completamente. Significa estar cómodo con el misterio. La ciencia no elimina el asombro, lo profundiza. Cada respuesta que encontramos abre 10 preguntas nuevas. Cada descubrimiento nos coloca al borde de un abismo de incertidumbre más vasto. Cuando observamos a 3I Atlas, no estamos solo viendo un cometa, estamos viendo un mensajero de otros mundos. Estamos viendo prueba de que el universo no es un conjunto de islas aisladas, sino una red conectada donde todo fluye, todo viaja, todo se transforma. Los átomos de carbono en ese cometa podrían, en millones de años, ser parte de una civilización que aún no existe. Podrían ser parte de un pensamiento en una mente que no hemos imaginado. La vastedad del cosmos no debería asustarnos, debería liberarnos. Porque si somos tan pequeños, tan insignificantes en la escala de las galaxias, entonces nuestras preocupaciones cotidianas pierden su peso. Pero paradójicamente, también ganamos importancia, porque somos la única parte del universo que se conoce a sí misma. Somos el cosmos observándose a sí mismo. Los astrónomos que estudian a 3I Atlas trabajan en observatorios en la cima de montañas, en espacios donde el cielo es más claro. Pero el verdadero observatorio está aquí, dentro de ti. Tu capacidad de asombro, tu capacidad de preguntarte, ¿qué es eso frente a una luz en el cielo nocturno? Eso es la verdadera herramienta científica. La curiosidad es el instrumento más antiguo y más poderoso que posee la humanidad. Reflexiona sobre esto. Los átomos que componen tu cuerpo fueron creados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Algunos de esos átomos viajaron en cometas como 3I Atlas. Otros fueron parte de mundos que ya no existen. Otros quizás fueron parte de civilizaciones que florecieron y desaparecieron. Y ahora, todos ellos convergen en ti. Eres una constelación viviente. Eres polvo de estrellas que aprendió a pensar, ¿cuál es nuestro lugar en este universo? No es una pregunta que tenga respuesta única, porque el lugar no es solo una posición en el espacio, es una función, es un significado, es una relación. Somos observadores, sí,
pero también somos participantes. Cada vez que aprendemos algo nuevo sobre el cosmos, estamos cambiando la forma en que el universo se entiende a sí mismo. Hay una quietud especial que surge cuando comprendemos esto. No es la quietud del silencio vacío, sino la quietud de quien está escuchando atentamente. Es la quietud de quien sabe que está en presencia de algo mayor que sí mismo, pero que también es parte de ello. Mientras 3I Atlas continúa su viaje, mientras sus moléculas antiguas surcan el espacio, nosotros continuamos aquí, observando, preguntándonos, asombrándonos. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que la humanidad ha tenido siempre, la capacidad de mirar hacia arriba y preguntar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cosmos. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha tocado más profundamente de esta exploración. ¿Qué significado tiene para ti saber que estamos hechos de cometas? El viaje continúa. Eso es lo que 3I Atlas nos enseña en este momento final, cuando la última pregunta se disuelve en el silencio del espacio infinito. Durante estas semanas hemos caminado juntos a través de 7.000 millones de años. Hemos visto nacer un cometa en los confines de otro sistema solar. Lo hemos seguido mientras atravesaba el umbral de nuestra realidad. Hemos descifrado sus moléculas como si fueran cartas antiguas y hemos descubierto que dentro de ese polvo helado viaja la historia de mundos que nunca pisaremos. Pero aquí, en este cierre, que no es del todo un cierre, queremos ofrecerte algo diferente. No una conclusión cerrada, no un punto final que pretenda haber respondido todo. En cambio, una invitación a permanecer en la pregunta. ¿Recuerdas cuando comenzamos? Cuando te mostramos esa trayectoria hiperbólica, ese camino que jamás se cierra, que jamás regresa. Esa es la metáfora que sostiene todo lo que hemos explorado. 3I Atlas no viene a quedarse, no viene a resolver, viene a transitar, a dejar rastros, a conectar lo que estaba separado. Y nosotros somos exactamente eso también. Los átomos que componen tu cuerpo en este instante viajaron en cometas hace miles de millones de años. Estuvieron en sistemas solares cuya luz aún no alcanza nuestros telescopios. Fueron parte de polvo cósmico, de formaciones rocosas, de atmósferas primitivas. Y luego, a través de una cadena de eventos tan improbable que desafía la imaginación, llegaron aquí, a ti, a este momento, a esta lectura. Eres literalmente un viajero interestelar que ha olvidado su origen. La ciencia nos ha mostrado esto sin romantismo, sin necesidad de poesía. Los espectros de luz, los análisis químicos, las trayectorias calculadas. Todo apunta hacia la misma verdad descarnada. Somos materia que viaja, somos polvo que piensa, somos el universo observándose a sí mismo a través de millones de años de movimiento. Y hay algo profundo en esa certeza que la ciencia nos entrega. Porque mientras 3I Atlas continúa su viaje hacia Sirio, hacia otros sistemas, hacia el infinito, nosotros permanecemos aquí, enraizados, contemplando, intentando entender qué significa estar hechos de viajeros, qué significa ser conscientes de nuestra propia naturaleza nómada. Los cometas que trajeron agua a la Tierra primitiva no sabían lo que hacían. No tenían intención. Simplemente viajaban, impactaban, se disolvían. Y de esa colisión ciega emergió la posibilidad de la vida. Emergimos nosotros. Emergió la conciencia que ahora puede mirar hacia atrás y preguntarse, ¿de dónde vengo? Esa pregunta es sagrada, no porque sea mística, sino porque es científica, porque la respuesta honesta es, no sabemos del todo. Sabemos mucho. Sabemos que 3I Atlas proviene de fuera de nuestro sistema solar. Sabemos su composición, sabemos su trayectoria, pero no sabemos qué otros mundos tocó. No sabemos si en algún sistema lejano, hace millones de años, sus moléculas fueron parte de un océano donde algo parecido a la vida emergía. No sabemos si estamos, en este momento, siendo testigos de un mensajero que ha visitado civilizaciones que ya no existen. El 25% del misterio permanece intacto, y eso es hermoso, porque la ciencia no mata el asombro, la ciencia lo profundiza. Cada respuesta que encontramos
abre 10 preguntas nuevas. Cada dato que recolectamos nos coloca más cerca del borde de lo desconocido. Y ese borde es donde realmente vivimos, en ese espacio frágil entre lo que sabemos y lo que apenas comenzamos a sospechar. Cuando miramos a Tracy Atlas ahora, no vemos solo un cometa, vemos un testigo, un viajero que ha cruzado océanos de vacío, una prueba física de que el universo es más conectado de lo que nuestras mentes pueden comprender fácilmente, que los sistemas solares no son islas aisladas, sino nodos en una red cósmica de intercambio y movimiento. Y cuando te miras a ti mismo, cuando sientes el latido de tu corazón, cuando respiras, recuerda que eres parte de esa red. Tus átomos han viajado. Tus moléculas han estado en lugares que tu imaginación apenas puede alcanzar. Eres un depósito viviente de historias cósmicas. El viaje de Tracy Atlas continúa. Seguirá viajando durante millones de años más, quizá atrapado por la gravedad de otra estrella, quizá expulsado nuevamente hacia el infinito. Su futuro es abierto, como lo es el nuestro, como lo es el de cualquier viajero que no sabe exactamente dónde terminará su camino. Pero eso no es una debilidad, es la esencia misma de la existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de 7.000 millones de años, por permitir que tu mente viajara junto a este cometa antiguo, por estar dispuesto a contemplar tu lugar en el cosmos sin necesidad de respuestas definitivas. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y cuéntanos en los comentarios qué significado tiene para ti descubrir que estás hecho de polvo de estrellas, cómo cambia eso tu forma de verte a ti mismo. El misterio continúa y nosotros continuamos con él.